Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctame a Jesús. Llegamos a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Estamos en la lección número 12, que presenta la quinta manera para vivir con un cónyuge no creyente. Y esta quinta manera es amar y disciplinar a los niños. Nos invita a leer Deuteronomio 6 y 7, Mateo 21, 12 al 16, y a encontrar respuesta a la pregunta: ¿la Biblia es una herramienta segura en la conducción de los niños o necesitamos algo más? En Marcos 9, 36 y 37 encontramos la primera lección. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos en esta hora estudiar la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. En su nombre, amén. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El concepto clave de esta semana se encuentra en Proverbios 22:6. Instruye al niño. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia no es un manual de crianza de niños. Sin embargo, nos enseña principios que deberían ser empleados por los padres a fin de guiar a sus hijos a disfrutar de una positiva y gozosa experiencia espiritual con Dios y su iglesia. ¿Cómo puede alguien evitar una enfermedad tan terrible como el lupus? ¿Te impresiona la pregunta? Pues esta pregunta se la hicieron a un destacado especialista en el tratamiento de esta enfermedad. Escogiendo con mucho cuidado tus padres, fue la respuesta de este especialista. ¿Es esta una pregunta realista y práctica? ¿Cómo pueden educarse los hijos en servicio a Dios, su iglesia y la comunidad? Pues lo mismo le podría decir alguien que desea saber cómo pueden educarse los hijos en amor y en el servicio a Dios. Escoger a tus padres con mucho cuidado. Los
padres o tutores son los que proporcionan o no los principios necesarios para entender las cosas espirituales. Está en los padres el futuro de los hijos. El hijo no puede escoger su padre, pero el padre sí puede escoger qué ejemplo quiere darle a sus hijos. Hay hijos que nacen con enfermedades hereditarias. Pero la formación del carácter del muchacho no es una enfermedad hereditaria. El carácter que el muchacho desarrolle dependerá del carácter que los padres quieran que él desarrolle. Marcela y Carlos son un ejemplo de esto. Marcela se percató que sus 4 hijos necesitaban de Dios y que ella necesitaba de Dios si quería que sus hijos fueran hombres y mujeres al servicio de Dios, su iglesia y la comunidad. Decidió entonces acudir a la iglesia, pero a Carlos, su esposo, no le pareció necesario este asunto. Marcela no se desanimó, oró, buscó la presencia de Dios, buscó la ayuda de Dios y el Espíritu Santo respondió su oración. Fueron invitados a una conferencia bíblica sobre Daniel y el Apocalipsis. Y en esa reunión el pastor les invitó a estudiar de una manera personal la palabra de Dios. Carlos había sido criado bajo los principios bíblicos, pero se había apartado de ellos. Por cuanto tenía muchas preguntas sin respuestas. Ahora, luego del estudio personificado con el pastor que dirigió la campaña de Daniel y Apocalipsis, Carlos nos dice: la Biblia para mí se convirtió en una secuencia lógica de hechos y orientaciones prácticas. En vez de un rompecabezas como era antes, donde una parte me parecía que faltaban piezas y por otra parte me sobraban muchas. Con el tiempo, Carlos y Marcela comenzaron a asistir regularmente a la iglesia adventista y finalmente fueron bautizados. Roberto, el hijo mayor, de vez en cuando los acompaña a la iglesia. Las 2 hijas de Marcela y Carlos eran pequeñas cuando comenzaron a asistir a la iglesia adventista, por lo que no les hizo difícil acostumbrarse a la rutina de las reuniones, así que asisten con todo gusto, especialmente ahora que Marcela es maestra de la clase de escuela bíblica. El estudio de la Biblia implica esfuerzo y dedicación. En esta lección se resalta la comprensión de los principios bíblicos y la revelación de sus verdades que se logran con un estudio, que no se logran con un estudio, y la revelación de sus verdades no se logran con un estudio ocasional o superficial, sino a través de una búsqueda constante y la unión de la
diferentes partes de las Escrituras, no como un rompecabezas al cual le faltan piezas o le sobran piezas, según decía Carlos antes de conocer la verdadera Biblia. Hay que escudriñar las Escrituras porque a nosotros os parece que en ellas tenemos vida eterna y son las que dan testimonio de Jesús. Esto implica un esfuerzo sostenido para abarcar y comprender las verdades de la redención. Jesús y los niños. Jesús ama a los niños. No obstante, ellos no siempre son bienvenidos en el mundo de los adultos. En ocasiones son considerados como una distracción e incluso un estorbo. Es evidente que esa era la actitud de los discípulos de Jesús. Lee cuidadosamente Marcos 10, 13 al 16 y trata de imaginar la escena. ¿Cuál fue la reacción de Jesús hacia las madres que les traían a sus hijos para que los bendijeran? ¿En qué sentido su respuesta fue una indicación de que amaba a los niños? En el primero de los 3 relatos de este estudio, Jesús bendice a los niños. Marcos 10, 13 al 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban, a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba en el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Un día, mientras estaban de camino, los discípulos discutían sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Lee Marcos 9, 33 al 37. ¿Cómo describe Jesús la grandeza? ¿Por qué le concede tanta importancia a darle la bienvenida a un niño? Marcos 9, 33 al 37. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Después de la entrada triunfal en Jerusalén, ocurrió algo asombroso cuando Jesús echó del templo a los mercaderes y cambiadores de dinero. Los niños comenzaron a cantar y a gritar. Los sacerdotes y los escribas se indignaron por esos cantos
y todo aquel ruido, que cantaban los niños y cómo los defendió Jesús. Lee Mateo 21, 12 al 17. La purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Los sacerdotes, los maestros se escandalizaron porque los niños le aplicaban un título mesiánico a Jesús. En todo ello hay una gran ironía. Los dirigentes religiosos, que debían haber sido los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, estaban ciegos, mientras que los niños gritaban en alta voz una verdad que les había sido revelada por Dios. Como adultos necesitamos tener nuestras mentes abiertas a las verdades que Dios nos puede enseñar a través de los más pequeños. Oremos. Gracias, Señor, por la lección de hoy, Jesús y los niños. Gracias, Padre, porque así como revelaste la verdad en los niños de quién era el Mesías, de quién era Jesús, rogamos, oh Dios, que en cada estudio que hacemos cada mañana podamos también ver lo que quieres que tu pueblo vea y reconozca en tu verdad. Hoy hemos visto cómo los niños fueron utilizados para predicar la verdad. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hoy también queremos decir nosotros, Señor, Hosana al Hijo de David. Hosana a Jesús, el Mesías. En tu nombre lo pedimos todos. Amén. La invitación es para que mañana te conectes con nosotros y estudiemos la escuela sabática para nuevos creyentes con el tema Discipulando a los niños. Dios te bendiga. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y este es el ministerio Conéctate a Jesús. Muy, pero muy buenos días. Bendiciones.